Recording in progress. Ya lo sabes. Here. Lo tengo. Tengo que poner lo tengo. Lo vamos a la radio, ¿vale? Venga. Emili Cortavitarte, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Desde aquí, desde una pantallita más pequeña, un ordenador más pequeño por mi mala cabeza. Y lo pequeño a veces dicen que Hombre. es mejor. Sí, sí. Suena. It's beautiful. It's beautiful. Vale, pues eso. Más bonito. Suenas más bonito que sonabas. Además, con esas fotografías ahí de fondo. Bueno, una no es una fotografía, es una obra de Brossa, del famoso poeta y pintor, escultor catalán Joan Brossa. Sí. Un día explicaré la historia Explícala de eso. ahora, por haberlo dicho, explícala ahora. Bueno, pues eso lo hizo Brossa todavía en vida Sí. para el caso de un compañero que querían meter en prisión allá en aquellas épocas de la transición. Ah, Entonces le hicimos una campaña de defensa en la cual participó Brossa y por supuesto el sindicato, en esos momentos la CNT renovada. Y bueno, al final Brossa hizo 25 copias de estos, que es una serigrafía, y nos lo regaló a la gente que él consideró que más había hecho por este buen compañero, Josep Calzada, que salió, que no fue condenado, ¿eh? Porque era un montaje patronal, ¿no? Para cargarle a él, que además siempre había sido un tío honesto, pues cargarle por la fallida de una empresa, el consiguiente, bueno, eso que ya conocéis, que suelen hacer los empresarios de vez en cuando. vale, pues explicado. Vamos con lo nuestro. Venga. Primer tema, sobreseimiento a Ángel Hernández. Vas a tener que explicarnos un poquito quién es Ángel Hernández y qué es lo que se ha sobreseído. Bueno, eso forma parte de Sí. la información, vale. Sí, quería empezar el programa con alguna noticia buena, que de vez en cuando hay, no muchas, como sabéis, y esa quizás es la noticia mejor para mí, más humana de toda la semana, al menos de toda la semana hasta el día de hoy, ¿no? Y es el que definitivamente el 29, creo, el día 29, el martes, la Fiscalía comunicó que retiraba la acusación contra Ángel Hernández. Ángel Hernández, como sabéis, es aquella persona que se hizo famosa o conocida, antes ya había participado en muchas otras cosas, por el hecho de haber ayudado a su mujer, María José Carrasco, a quitarse la vida, ¿no? Una mujer que llevaba 30 años con esclerosis múltiple y que en fase terminal, y que además en muchas ocasiones, incluso públicamente, ella había pedido la posibilidad de dejar de sufrir y de suicidarse o autosuicidarse. Lo que pasa es que ella no podía hacerlo, es decir, su situación le impedía, ¿no? Con lo cual, pues Ángel Hernández le ayudó. Sabéis que eso pasó el año pasado, más o menos en abril aproximadamente, y ahora la Fiscalía, como sabéis, el tema se llevó en primer lugar a un juzgado de violencia sobre la mujer, que ya es un tema absolutamente delirante. Luego eso se tiró atrás y se llevó a un juzgado, digamos, en principio normal o más normal. Y a partir de ahí, en principio, había una petición por parte de la Fiscalía ya muy, muy, muy baja, que era de 6 meses de prisión, lo cual significaba lógicamente que no entraba en prisión, además con los atenuantes de parentesco y el atenuante de que había hecho la confesión y lo había dicho públicamente, etcétera. Pero debido a que el día 25 de este mes entró en vigor la ley de eutanasia, pues la Fiscalía ha tenido a bien entender que no tenía mucho sentido seguir con un proceso de este tipo cuando de aquello que podía ser acusado Ángel, pues era una cosa que en estos momentos se entendía
como, es decir, como legal, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y por tanto eso se ha retirado. Hay que recordar que la pareja en sí misma fueron algunos de los impulsores de algunos de los debates más interesantes precisamente sobre el derecho a la eutanasia, a una muerte digna en determinadas condiciones y demás. Y por eso digo que me parece de las noticias más interesantes de la semana, porque a veces nuestros fiscales o los fiscales, no creo que sean nuestros, en las fiscalías y los jueces, pues ya sabéis, que muchas veces entre lo que es la realidad y la vida y lo que son sus convicciones, no necesariamente las leyes y las normas, sino sus convicciones con respecto a ellas, pues suele haber en ocasiones una larga distancia, ¿no? Y en este caso, pues parece que todo el mundo ha entrado en razón. Esperemos que no haya una acusación particular, que tampoco sería de extrañar. Vale. Esa es una buena noticia para comenzar, pero tú tienes unas cuantas noticias abominables, Sí, que son ya la releche. ¿Por cuál quieres empezar? Por ejemplo, por Tony Cantó. bien, podría ser. Es A decir, ver, casi el mismo día, no sé si exactamente el día, pues el mismo día, o bueno, de hecho fue ayer, no, fue el día siguiente, nos enteramos por un comunicado de la excelsa comunidad, el gobierno de la Comunidad de Madrid, que el señor Tony Cantó había sido nombrado o ha sido nombrado director general de la Oficina del Español, no del Español equipo de fútbol, sino de la Oficina del Español ni del idioma. Español Diario, sino No, ni del Español Diario. A ver, podría, en este podría haber. segundo caso, a lo mejor podría haber sido. En el caso del equipo de fútbol, no creo. De la Comunidad de Madrid. Y os diréis, pero bueno, ¿y esto de qué va? Pues es en principio es una dirección general que es una cosa seria. Es ¿Tiene decir, la categoría de dirección general? sí, sí, sí. Uno. Bueno, tiene la categoría y el precio, pero del precio quiero hablar después, si me Vale, 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 permites. vale, vale. ¿Eh? Yo me creí Primero, que era un chiringuito aparte, pero si es una dirección general. es un chiringuito, pero bien montado, Es digamos. decir, una mamandurria que diría Esperanza Aguirre. Sí. Efectivamente, no, que él mismo dijo, acordaros porque vosotros, bueno, Sí. o buena parte de los oyentes estáis en Valencia y bueno, lo que pasa es que lo tenía para después, si me permites, luego os Sí, digo sí, sí, sí. Vale, vale, vale. una frase de Tony Cantó que a lo mejor os suena. Bien, es que es mucho más, quiero regodearme con la Sí, noticia, ¿vale? Porque tú disfrutarlo. dices, exacto, dices, es una dirección general, ¿vale? Pero una dirección general está escrita, pues a una en este caso, dado que es que dentro de poco tendrá ministerios, pero bueno, de momento no, pero está escrita a una consejería. ¿Qué consejería? Pues la Consejería de Cultura, hasta ahí vamos más o menos bien, o podríamos ir más o menos bien, turismo y deporte, que va todo junto. Es Sí. decir, esta es la manera que la señora Ayuso y la derecha entiende por eliminar gente, políticos y tal, de los cargos públicos, ¿no? Luego haces una consejería que tiene tres partes y por tanto tienes tres secretarios generales, tres directoras generales, tres no sé cuánto, que son como ministros, porque al final la consejera que lleva este tema no lo va a llevar todo, o si lo lleva todo, pues tal. Bueno, ya me entendéis, ¿no? Es decir, es como me hago las trampas al solitario. Digo, no, no, que es que yo solo tengo 9 consejerías, pero resulta que las 9 son de tal, coma, tal y tal otra cosa, o a veces 3 cosas y hasta el final. Entonces eso quiere decir que lógicamente esta persona, que además en muchos casos tiene cargos en el partido y demás, pues no sé, no tiene, el día no tiene más que 24 horas, ellos a veces duermen, a veces comen, no siempre, pero bueno, ya sabéis, ¿no? La dura vida del político profesional. Bien, el caso es que pertenece también a turismo y deporte, que en definitiva es lo mismo que cultura, como bien podéis entender. Y bueno,
hay que decir también como noticia que no todas las direcciones generales han quedado en Madrid. Por ejemplo, se ha creado la Oficina del Español, pero se ha eliminado pues, la de Bienestar Animal, o se ha eliminado la de revitalización de los municipios rurales, porque ¿qué coño hacen los municipios rurales en la Comunidad de Madrid? Si a todo el mundo en Madrid, tal y como dice la señora Ayuso, le gusta el ruido, le gusta el humo, le gustan los embotellamientos y tal. Entonces, ¿qué coño hacemos en el campo? ¿No? Sí, en el monte. En el monte. Hay pues no lo necesitan, efectivamente. Bueno, diréis, vaya chiringuito que le han montado. No os lo creáis. Es que esta oficina tiene un objetivo fundamental. Y veréis que el objetivo es muy difícil, porque el objetivo es que Madrid se convierta en la capital europea del español. Lo repito, capital europea del español. Europea, ¿eh? No. Europea, sí, si queréis lo vuelvo a repetir, europea del español. Si alguien sabe algún sitio más donde se hable español, que En otros Europa. decimos castellano, en Europa, pues que lo diga. Entonces, capital y europea, ¿me entiendes? Capital ya lo tiene, Vale. europea, Sí. y tal. Bien, entonces, bueno, como veis, un inmenso trabajo. No penséis que lo hacen únicamente por cultura, ¿no? Sino que es que consideran que el español, todo lo que os estoy diciendo no me lo estoy inventando, lo he leído en el comunicado y lo podéis leer si entráis en la web de la Comunidad de Madrid. Es que el español es muy importante, no solamente porque es el español, que de por sí ya es importante por el hecho de ser español y porque lo hablan pues millones de personas en todo el mundo, pero ahora nos estamos refiriendo a Europa, sino por su valor cultural, lógico, ahí no tenemos, social también, bien, y económico. Amigo, aquí estamos, por eso estamos en turismo y deporte, ¿entiendes? Porque es potenciar el español para que la gente venga a tomar cervecitas en Madrid o otra serie de cosas. Y bueno, quiero decir que hay un trabajo serio y duro por parte del señor Cantó, Toni Cantó. Y bueno, la parte económica también tiene un primer desglose, y es que un director o directora general en Madrid cobra 75.000 euros brutos anuales. No estamos poniendo aquí si tienes reuniones, tienes que coger taxi y cosas de estas. Es decir, 75.000, ¿vale? Del ala por el tema de la oficina del español. Bueno, yo creo que hacer toda la trayectoria de Toni Cantó nos llevaría todo el programa, pero solamente quiero recordar, bueno, habrá gente a lo mejor que nos escuche que considere que este es un trabajo digno y muy importante. Evidentemente, claro, si piensas más, dices, ¿por qué Madrid hace una oficina del español? Pues porque considera que el Estado no lo hace, que el Instituto Cervantes, eso que mamandurria es. Eso sí, dime, perdona. No, iba a decir nada, lo has dicho tú y ya está. Sí, que allí ya sabemos que el gobierno tiene colocados a una serie de progres en el Instituto Cervantes para que vayan por el mundo hablando del castellano o del español como se quiera y tal, bueno, ese tipo de cosas. Y en este caso no, es decir, se coge a una persona realmente experta en el tema y se la coloca ahí para que realmente defienda esa capitalidad europea. Bueno, quiero para un poco acabar, si os parece, o para esta primera parte, leeros textualmente una cosa que Toni Cantó os dijo a los valencianos expresamente, pero que luego puede servir para todo el mundo mundial, ¿no? Cuando se presentó a las elecciones y dijo en uno de sus mítines, menos estructuras inútiles, menos chiringuitos y enchufados y menos políticos. La única cosa que sirve es la última, menos político, porque él no tiene absolutamente nada de político en el buen sentido del término, ¿no? De persona preocupada por cuestiones políticas. Sí, todo lo demás, es decir, todo lo demás, estructura inútil,
Es decir, oficina del español y estructura inútil sería un sinónimo. Yo creo que sí. Vale, Yo pues creo que eso. sí. ¿Sería sinónimo de chiringuito? Está claro, también. ¿Sería sinónimo, él sería sinónimo de enchufado? Bueno, Sí. pues este señor que ha dicho muchas cosas de las que nunca se ha arrepentido y que ha hecho todas las contrarias, pues ahora está, ahí le tenemos. Ahí le tenemos. Bueno, pues eso. Sí que En es una de las, abominable del todo, ¿eh? en una de las noticias más abominables de la semana. Hay más. Sí. A ver, Se me, cuéntame. bueno, luego se me ha ocurrido como otra noticia abominable, que no es noticia, o sea, se ha convertido en noticia, ¿no? Es esa intervención fantasmagórica del señor Casado. eh, claro, llevan tanto tiempo dedicándose únicamente a hablar de los indultos y tal, que ya supongo que a sus asesores les es cada vez más complicado escribirles discursos, ¿no? Porque al final, ¿qué más vas a decir? Entonces, ayer soltó esta magnífica frase que os voy a leer y que seguramente que será comidilla de muchos otros programas y demás, progres, evidentemente todos. La guerra civil fue el enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían la ley sin democracia. O sea que La democracia sin ley. sí, eso se supone que deben ser los republicanos Ajá. y la ley sin democracia se supone que son los otros a los cuales no vamos a llamar fascistas ni franquistas ni ninguna de esas Ni cosas, o sea, golpistas ni nada de ni eso. golpistas ni nada. Entonces, chavalotes que acabáis de hacer la EBAU, si alguien nos escucha y habéis hecho la parte de historia, Y no ya, están en un hotel en Baleares. exactamente, y no estáis, bueno, si estáis en un hotel también nos podéis escuchar, pero bueno, 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 si se puede escuchar. Perdón por la todo broma que... aquello que os han explicado sobre que eso fue un golpe de Estado contra una república en un gobierno recientemente elegido que llevaba ahí desde febrero, una cosa, todo eso, nanay, que ha venido Casado y lo ha definido. Es decir, hay gente en este país que quería democracia sin ley y hay gente que quería ley sin democracia. Y entonces, pues hubo una guerra civil, que es lo que pasa en estos casos. Todo eso es una advertencia para vosotros, para que no queráis democracia sin ley, que no puede ser. Bueno, pues ahí estamos, dando lecciones de historia, a pesar de que tengamos un título de derecho un poco sui generis, ¿no? Sí, Conseguido, bueno, pues eso, ¿qué te digo? No sé si el asesor en concreto que ha escrito este texto va a pasar ahora directamente a, pues yo que sé, a trabajar en programas de humor de la televisión, lo digo para no llamarle otra cosa, pero bueno, no estaría mal que hiciera un recorrido de este tipo, ¿no? Es decir, porque el grado de estupidez es brutal, el grado de desconocimiento histórico es alucinante y el grado de negacionismo, es decir, que esta derechona está cada vez más absolutamente negacionista de todo, de absolutamente de todo, y por tanto también de la historia, pues es brutal. a mí Bueno, me cuesta que sea desconocimiento histórico. Me suena más a negacionismo, ¿no? sí, A, sí. a intentar mentir, cambiar la historia, contarla de otra manera, más que a Mm. desconocimiento. Es decir, no es un fallo, creo yo, supongo, al estar en Bueno, un sitio. eso iba dentro de un alegato en el Mm. cual se intentaba contrarrestar la intervención de Sánchez diciendo, bueno, eso que has propuesto puede ser democrático, pero no se atiende a la ley, ¿no? Y claro, cuando una cosa es democrática, pero no se atiende a la ley, que no sabemos qué ley es, porque ya te digo que él creo que tiene una licenciatura o un doctorado en Derecho, pero no sé cuántas veces ha ejercido eso o ha intentado enterarse de esas cosas, ¿no? Pues, pero es brutal, ¿eh? Es brutal porque bueno, no sé, quiero decir que puedes pasar de hacer esa comparación, que puedes hacer otro tipo de cosas, que puedes utilizar otro tipo de argumentos y en definitiva, bueno, nos demuestra ese sustrato
franquista que hay, por desgracia, en amplios sectores del PP, por supuesto en Vox y también en otro tipo de organizaciones y, por desgracia, en la sociedad española. Cuando dicen esas barbaridades, ¿tú crees que en este caso es una competencia ya con Vox y con el señor Abascal e incluso con la señora Ayuso para competir por el puesto en la derecha y más allá, en la derecha y un poquito más a la derecha, Hmm. para que no te coman la tortilla? Bueno, yo creo que hay que esto es la estrategia que últimamente está llevando la derecha y la derecha extrema prácticamente en todo el mundo, ¿no? A partir de las tesis del Barrow este que han ido utilizando diferentes políticos, ¿no? Entonces, se trata de crear una especie de enfrentamiento social y de ninguneo de la otra parte, ¿no? Entonces, bueno, les hemos oído decir los españoles buenos, es decir, los españoles de bien, Mm. españolas de bien se ve que no hay, porque no lo dicen, y cosas de este tipo. Entonces se va avanzando en esta línea, ¿no? En una línea bueno, la línea que llevó Trump hasta el punto que llevó, donde estuvimos ahí medio o bastante preocupados por la posibilidad de que Estados Unidos estallase en un posible conflicto, ¿no? Esto es una estrategia que no tiene final, ¿eh? En todo caso, el final, al menos momentáneo, llega cuando esta gente asume el poder y luego tenemos todas las dificultades que hay o que existen en el mundo para sacarlos de ahí, ¿no? Pero los ejemplos de Bolsonaro, los ejemplos de Netanyahu, etcétera, todos van en esa dimensión. Entonces, no hay una mínima preocupación por tratar de tener un discurso coherente, Mm. ni hay una mínima preocupación porque aquello que se dice tenga un cierto sentido de la realidad, ni la histórica ni la actual, ¿no? Es decir, y ya está. Claro, ahora mismo existen encuestas, ¿no? Que hablan de que el PP está recuperando una parte del terreno perdido. Sí. Y todo eso lo único que hace es espolear aún más, ¿no? Porque significa que lo estás haciendo bien, es decir, no haces otra cosa. Eso es lo que he mm, comentado con un compañero esta semana, ¿no? Es decir, que mm, hablando de cosas parecidas, bueno, según las encuestas, a Casado le va Sí, mejor, diciendo esas cosas, yéndose a Colón, exabruptos y demás, pues las encuestas le suben en diputados. Bueno, porque se come lo de Ciudadanos, me decían, claro. pero tampoco deja crecer a Vox. Sí. Decir que Bueno, esa, digamos, es otra lucha y ahí en ese sentido pues es evidente que su apoyo también a Ayuso, que ya veremos si al final Ayuso no la acaba estrangulando y demás, en el buen sentido, ¿eh? Sentido político, digamos, que no sé si es el bueno, pero vamos, que quiero decir que, no lo pues, empeores, no lo empeores. no lo empeoro, ¿no? No, no. Pues eso está ahí, pero yo creo que para mí, es decir, esas son lecturas interesadas. Para mí es evidente que el gobierno que ha tenido que gestionar una crisis de año y medio de pandemia, en algún momento iba a padecer ese proceso, ¿no? Mm. Quiero decir que para que esto que parece que se esté produciendo en estos momentos, veamos si realmente tiene un correlato, habría que ver qué pasa en el momento en que, digamos, se estabilice o más o menos se estabilice la situación sanitaria, aunque parece que no tiene muchas ganas de darnos muchos respiros, y bueno, empiece a invertirse determinado dinero que llega en Europa, la gente recupere una situación, bueno, una cierta situación de trabajo, etcétera. Vamos a ver que no es que sea mi ideal, ¿eh? Es decir, dejo aquí mis ideas al margen. Quiero decir, vamos a ver si eso se mantiene, ¿no? Porque es normal que en una situación como esta, quien está tomando las medidas padezca, ¿no? Padezca mucho. Entonces, hay como un correlato ahí que dice,
la victoria de Ayuso es el cambio, es el inicio de tal, a pesar de que no nos hemos hecho la foto juntos en Colón, pues no nos ha ido mal eso, es decir, eso también nos lleva a ascender. Entonces, todo, ¿no? Todo es susceptible de colocarse ahí, ¿me entiendes? O sea, incluso que el presidente de Murcia deje pasar a un familiar de este otro que también es murciano, que ahora no me acuerdo. Bueno, de Sí, un el miembro de, el de destacado del PP. organización. El de organización. Ahora nos falta el Exactamente. nombre. Bueno, pero también es conocido por el lanzador Huesos de aceituna. de huesos de aceituna, con lo cual todo el mundo lo reconocerá. Campeón mundial, creo, en Murcia. Entonces yo creo que eso está ahí, ¿no? Lo que pasa es que, claro, claro, ahora mismo el PP también está en contra de la ley trans, el PP está absolutamente en contra de todo, es decir, él cree que puede, yo creo, ¿no? Opino, que sus asesores creen que pueden aglutinar a una gran masa de personas ahora mismo contrarias a cualquier elemento liberalizador en el buen sentido, no liberalizador de la economía, sino de libertades, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahora, y no olvidemos que tienen varios casos abiertos y otro posible a través bueno, que hay ahí un proceso que va a acabar en juicio seguramente con la anterior presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Sí, con la señora Aguirre, y estamos hablando de 100 y pico millones que probablemente se han podido ir a... Entonces, yo creo que además todo el ruido todo el ruido mediático y el ruido político tiene mucho que ver con hacer desaparecer de las tertulias, de la opinión, etcétera, pues los líos en los que ellos, que no son ellos, porque son los otros los que estaban antes que ellos, que ellos no saben nada de ellos. Bueno, pues yo creo que ahí tenemos un buen engranaje que explica muchas de las cosas que en estos momentos se están haciendo. Ahora después iremos a la crónica de tribunales, pero antes tenías otra noticia de estas. Sí, impactante. Muy importante. Bueno, hay varias ciudades en España, como sabéis, que tienen banderas gigantes colocadas en mástiles altos. Es Sí, decir, banderas de España me estoy refiriendo. sí. Claro. Y entonces una de ellas es la ciudad de Santander, que pues, bueno, pues les sobra el dinero y pues han visto que ese mástil que está situado en Puerto Chico, en lo que antes era el puerto de pescadores y que ahora es el puerto de los yates, el mejor sitio para que esté esa bandera, por supuesto, una rotonda allí muy, muy bien colocada, pues resulta que el mástil no queda muy bonito, no, hay que cambiarlo. Ese mástil que se puso hace 4 o 5 años, pues hay que cambiarlo. Y vale pues entre 60.000 y 70.000 euros. Euros. Sí, un mástil. Es el mástil, claro, no penséis que es como colocas tú un mástil cualquiera de las banderas esas que lleváis A la en vuestras manifestación. en las manifestaciones de rojos y negros que hacéis, ¿no? Esta es una bandera como Dios manda, ¿me entiendes? Que tendrá detrás una empresa, que tendrá detrás otra empresa que la colocará, bueno, lo que tienen las banderas de verdad, no otra cosa, ¿no? Entonces, pues bueno, es una noticia singular en una ciudad en la que, por supuesto, no hay ningún tipo de pobreza, no hay ningún tipo de necesidad social. Bueno, lo normal. Que no Lo sabían en qué normal. gastarse el dinero y dice, pues vamos a poner un mástil. Sí. Y dijeron, pues yo qué sé, pues si Ayuso está con la oficina esa del Español, pues nosotros a ver si tenemos el mástil más alto de toda España con una bandera española, que es otro récord mundial también, ¿no? Que siempre interesa tener un récord en una ciudad así. ¿Cuánto me Por has dicho el cierto, mástil? ¿El precio? entre la noticia que daban era alrededor de 65.000 euros. No me imagino yo un mástil que pueda valer 65.000 euros. Bueno, Hostia de mástil. sí. Es que tiene muchas dificultades para colocar y todo. O sea, supongo que es con todo, ¿sabes? La jardinería que pones alrededor, es un poco singular. Sí. Cosa.
No, apabullante. por saberlo, porque tenía pensado poner un mástil yo, pero Sí, ya sé a lo que me... pero que esto no son las tonterías esas que vemos en las películas de los yanquis estos que tienen un mástil fuera de su casa y tal, de hecho de madera y de cualquier cosa. Sí, No, es que si quieres tener el mástil guay. el mástil guay y más alto, ¿no? Mm. Pues no diéramos otra cosa para no liarla más. Muy Bueno, bien. Acabamos con estas noticias tan interesantes, noticias abominables. sí, Hasta aquí llegamos. Nos vamos a la crónica de tribunales, ¿vale? sí, cada vez más crónica de tribunales. Esta no sé cuánto tiempo te va a ocupar. Voy a mirar por dónde vamos ya del programa porque voy un poco descontrolado. Mira, nos queda menos de la mitad de programa, ¿eh? Vale, Llevamos pues 35 minutos aproximadamente. Aproximadamente. No quiero dar la bueno, hora por si me equivoco. Crónica de tribunales, especialmente. Vamos a hablar de cocina, del caso sí, Kitchen. sí, sí, el Pues a caso. ver, ¿qué quieres relatar? Bueno, pues esta semana le tocaba pasar por el caso Kitchen a la señora Cospedal, a su marido, que se llama y se apellida López del Hierro, y a su jefe de gabinete, ¿eh? Jefe de gabinete de la señora Cospedal, Mm, aunque su marido pasaba muchas horas con ella en los despachos, tanto cuando era secretaria general del PP como cuando era ministra del Interior. Cosas normales de pareja, ¿no? Que pues sí. voy a ver a mi churri que estará allí trabajando. Como tú vives de otras cosas, pues, pues voy a ver qué hace. Sí, que claro, no la ve bastante. Dice, "Pobre". Exacto. Ya. No, no es porque tengan negocios conjuntos ni nada Nada, nada. patrimonial y No eso, ¿no? pensemos en trapicheo ni malos. No, 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 no. Y va a haber Bueno, la cuestión lo, de. lo veréis ahora por las declaraciones. A ver. Bueno, la señora Cospedal ha ido acompañada del abogado que defendió al PP en el caso Gürtel, ¿eh? Mm. Y que tuvo un éxito brutal, como sabéis, porque al final el PP salió condenado como un operativo para hacer dinero, ¿eh? Por llamarlo así suavemente. Bien, entonces parece ser que ella no hizo muchas declaraciones y no respondió a la acusación y dejó que este abogado presentara un escrito. Pero bueno, el escrito se puede leer o hay periodistas que lo han podido leer y pues aquello de la mejor defensa es un buen ataque, pues entonces ella lo que ha hecho ha sido argumentar que el señor Villarejo no es creíble, que no es creíble para nada y que por tanto no se le puede tener en cuenta todo lo que él dice y demás, ¿no? Recordar que este tema perdón, el señor Bárcenas no es creíble, ¿eh? El señor Villarejo dentro de poco también diremos que no, pero era el señor Bárcenas. Entonces, recordad que este tema va de que Bárcenas ha presentado unas acusaciones por las cuales el PP montó una policía política para perseguirle a él en concreto, a su mujer, incluso convenció a su chofer que luego, y luego le dieron un cargo de policía para que los espiara y, según él, pues para que le quitaran determinada información que tenía, entre ellos un famoso pendrive que es el pendrive en el que él tiene guardadas unas cositas que afectan a la señora Cospedal, al M. Rajoy, etc. Bueno, entonces aquí de lo que se trata es de demostrar que no, que eso no es verdad, que no es así, ¿no? Entonces esta señora, las dos cosas más importantes o más interesantes que ha dicho es que ¿cómo va a venir ahora Bárcenas a decir que él tenía un pendrive y que se lo quitaron cuando tuvo durante un año y pico 27 cajas en la sede del PP sin pasar a recogerlas? Claro, si es un descuidado, ¿cómo va a venir ahora a decir, uy, 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 ahora me acabo de dar cuenta que había perdido un pendrive y que a lo mejor me lo han quitado estos? Ese argumento tiene un pequeño fallo. No sé si la acusación pues, lo habrá visto, pero yo sí lo he visto. ¿Os acordáis que esta señora salió haciendo el ridículo en unas declaraciones
sobre qué se había hecho con Bárcenas. ¿Os acordáis de aquel famoso despido indiferido? Claro, entonces, claro, si tú despides a alguien en diferido y le estás pagando durante meses en diferido, claro, yo entiendo que esa persona no tiene por qué tener prisa en sacar las cajas. Es más, puede pensar, mira, mientras que tenga las cajas allí, me van a seguir pagando mi buen dinerito, ¿no? Bueno, y ha hecho otro argumento de lo más interesante. Si os acordáis, en anteriores sesiones de estas, de crónicas de tribunales, os he hablado de un policía, de un inspector de policía apellidado Morocho, que es el que más ha sufrido todo este tema, el que ha hecho varias intervenciones, no en este caso, sino también en otros, explicando cómo trató de apartársele de este tema, cómo se le ofrecieron destinos en Lisboa, destinos en la ONU, etc. Bueno, entre las cosas que sí le hicieron fue, aunque él no dejó de seguir esta investigación, fue darle temporalmente una adscripción. Fíjate tú, cuando Cospedal era ministra del Interior, qué casualidad, ¿no? Para otra cosa, en una cosa que se llama DAO, con siglas, DAO. Y entonces ella dice que eso no tenía por qué quitarle de la investigación, que lo normal, ¿no? Lo normal que hacemos todo el mundo, 2 trabajos al mismo tiempo, a pesar de que sean una investigación tan fuerte como esta, pues no te pasa nada porque tú tienes tus ratos a la tarde, a la noche, puedes seguir con el tema. Bueno, singular la declaración de la señora, pero le supera porque lleva más tiempo en esto bueno, de ser una persona importante, de tener un título nobiliario y todo esto te marca, te da una pátina, ¿no? Es decir, una manera de interpretar la vida, de hacer, de pasearte por los tribunales, por los bares y por donde sea, ¿no? ¿Y cómo explica el señor López del Hierro que él estuviera presente en esas reuniones que la señora Cospedal tenía con el policía Villarejo fuera de sus horas de policía, primero como secretaria general y luego como ministra de Interior, y qué papel cumplía él ahí? ¿Vale? Vale, su marido, pero volvemos a lo de antes, o sea, no nos cuadra que su marido tuviera que estar con ella todo vamos, a no ser que ella llegara a la conclusión que sería horrible de yo no sabía hacer lo mío y entonces mi marido venía a echarme una mano, ¿no? Que vete a saber si al final no acaban diciendo esto para salvarse. Bueno, el caso es que la expresión es fórmula de cortesía, que es una expresión que seguro que tú no utilizas y que la mayoría de la gente que nos escucha tampoco utiliza, pero que cuando tú tienes un nivelón, pues la expresión fórmula de cortesía es una cosa que tú utilizas cada día. ¿Por qué estaba él ahí? ¿Por qué le llevó a Villarejo a ver a su señora en sus altos cargos? Como fórmula de cortesía. Ya está. De la misma manera, pues yo que sé, que nos vemos y yo te invito a un vermut, ¿no? Una fórmula de cortesía, lo normal entre gente elegante. Claro, siguen insistiéndole y le preguntan que, bueno, está demostrado que en el 2009 la señora Cospedal y él tuvieron una reunión con el señor Villarejo y que entonces que el señor Villarejo dice que hablaron de la Gürtel. ¿Y qué dice un señor con esta templanza? Pues mire usted, lo normal en aquella época, ¿no? Si nos hubiéramos visto hoy, hubiéramos hablado de los indultos. Qué retranca, ¿no? Qué saber estar ante un tribunal, ¿no? Sí, Es decir, qué manera de ganarte la amistad del tribunal, si piensa como tú, qué tal, ¿no? Pues lo normal, o sea, te encuentras con una persona por una fórmula de cortesía, no porque quieras encontrarte con la persona, estás dentro de una sede, de un partido y hablas pues de la Gürtel. Pues no sé, pues una cosa que está pasando en ese momento, ¿no? Como yo qué sé, como dices, pues oye, yo creo que España lo tiene bien, ¿no? Habiendo eliminado a Alemania y a Francia y tal, pues perfecto. ¿Y la Gürtel cómo lo llevamos en la Gürtel y tal? Lo normal en una conversación, ¿eh? O sea que lo normal. Bueno,
Lo que pasa es que luego el tercero que entraba, que no es tan conocido, que responde al nombre de Ortiz Grande y que fue jefe de gabinete de la señora Cospedal, pues parece que este no estaba tanto por la labor, quiero decir, o que él se creía más eso del juramento, de jura usted decir la verdad y toda la verdad. Bueno, que no tiene tanto mundo, para entendernos. O sea, Vale, vale, vale. persona, no sé, pues un funcionario, es que en algún momento ha llegado a un cargo importante, pero no tiene tanto mundo. Entonces, ¿qué ha pasado con la declaración de este hombre? Pues fíjate, ha pasado que en primer lugar Cospedal había reconocido que se había visto 4 veces por fórmula de cortesía, eso sí, con Villarejo. Y este señor dice que él tiene apuntadas 8. Claro, 8 es el doble de 4, ¿no? Ya... ¿me entiendes? Sí, hubieras dicho 4 o 5, o entre 4 y 8, no me acuerdo bien, porque tenía me la llevaba este tío la agenda. No sé, claro. Y luego hay otra cosa muy curiosa, que es que este hombre ha explicado que él iba a recoger a Villarejo en coche oficial, como fórmula de cortesía casi seguro también. También, sí. Y no entraban por la puerta delantera, digamos, de la calle Génova, sino que iban en ese coche oficial y entraban por el garaje, que resulta que no tiene cámaras de videovigilancia. ¿Sabes? Bueno, lo más normal. Sí, Lo más normal si tú quieres que te vean con alguien. Lo más normal si quieres que te vean con alguien. Entonces, claro, coche oficial, entramos por el garaje, bueno, le han seguido preguntando y ha dicho vamos, que por supuesto que él le dijeron cuántas citas había que hacer y cómo, y que recibió mensajes y tal, que normalmente era Villarejo el que proponía las citas, pero que a veces alguna, él no se acuerda muy bien, pero le parece que alguna también la propuso Cospedal. O el marido de Cospedal, que, como ya sabéis, pasaba por allí, pues a ver qué hacía su chica. Porque, claro, su chica es de Toledo, estaba en Madrid, pues, pues se puede perder en cualquier momento, le puede pasar cualquier cosa. Bueno, así va la cosa, pero os voy a dar 2 pistas finales. Os he dicho que este señor se apellida Ortiz. sí. Villarejo tiene una libretita, donde, o tenía, o varias libretitas donde apuntaba cosas. No era muy mañoso por teléfono era más interesante, ¿no? Porque le ponía motes a la gente, pero en la libretita pues apuntaba un poco más seriamente. Claro, él apunta Ortí en vez de Ortiz, pero, entonces, claro, el apellido Ortiz también existe en castellano, vamos, en la lengua española. No sé si es... Eso Yo lo conozco pregunté, algún Ortiz valenciano. a Tony Cantó, si no. Exactamente. Vale. Entonces, pues tiene 2 anotaciones allí interesantes que no han sabido explicar, ¿no? Y una dice, Ortiz aviso pago pendiente, que puede ser que Ortiz le avisa a él o que él avisa al Ortiz. Y otra que dice, me envía, alguien le envía a Ortiz, que debe ser el mismo que el anterior, a lo mejor tiene algo que ver con Ortiz, con 100. Y se para ahí. ¿Vale? Y promete 50 más lunes. Bueno, no sé qué pasa, ¿no? Pues 100 cromos, por ejemplo, de futbolistas de primera división. Yo qué sé, 100, no sé, pues, no sé, que os podéis imaginar muchas cosas, pero no hace falta que todas sean malas, ¿no? Que estamos hablando de 100.000 euros, por ejemplo. No sé, de 100 millones yo creo que es mucho, ¿no? Pero 100.000 a lo mejor, y que el lunes otros 50.000 por los trabajos, no sé, son cosas que están ahí, pero claro, como los apuntes son de Villarejo, ahora lo tendrá que acreditar Villarejo. Ortiz no se acordaba de que él fuera Ortiz, perdón, no se acordaba de que él fuera Ortiz, ni de que él hubiera hecho ninguna entrega así. Sí se acordaba de que había recogido informes, pero que él no los había leído.
porque eran para la señora Cospedal, ¿cómo se va a atrever a leerlo, ¿no? Mm. Bueno, y que había establecido algunas citas de un lado o de otro. Es decir, que uno le llamaba y le decía, quiero cita con Cospedal y que tal. Bueno, no sé, eso está ahí. Cosas interesantes, ¿eh? Cosas interesantes de las que a los mismos que pueden hablar de la guerra civil o de los indultos o de no sé qué, pues no parece que les interese mucho, y esto es evidentemente, como te decía antes, yo creo que todo lo demás forma parte de esa cortina de humo para tratar que estas cosas que son, bueno, que son más así, ¿no? Que es de ir haciendo el seguimiento de un juicio, de las declaraciones, de vete a saber, ¿no? De vete a saber lo que pasará, que será lento, ya sabemos que será lento porque se argumentarán muchas cosas y demás, pues, pues bueno, pero ahí está, ¿eh? O sea que, pues como ministra del Interior o como secretaria general del PP, pues no sé, tienes reuniones con policías que te entran por el garaje. Pues lo normal. Lo normal, sí. Sí, lo normal, lo normal. En un momento en que están juzgando a tu partido por el tema de la Gürtel, lo normal. Y hablas con ellos, pues de la Gürtel, porque es también lo normal, es la comidilla de aquellos días. Pues eso tenemos. Pues bonita crónica de tribunales, sí. Seguirá, ¿eh? Porque Seguirá. esto, sí, porque el García Castejón está dispuesto a seguir. Este es también otro que quisieron enviarle a muchos sitios también. Ofrecieron Hmm, sitios cómodos con claro. salarios bonitos, ¿no? Ahora ya no pueden ofrecer tanto, porque aunque tengan el Consejo General del Poder Judicial, pues ya no, bueno, a no ser que le hagan un nombramiento de esos guays y tal, pero bueno, es un hombre al que se le ha ofrecido cosas en Roma y Mm. no sé, cosas que te pasan en la vida, ¿eh? Si lo Sí, haces sí. bien. Si lo haces bien, eso ¿A, te pasa. a quién no? Que nuestros oyentes piensen si a ellos, si repasan su vida, no les ha pasado algo parecido. Vamos, Mm. desde luego. Bien, vamos a ocupar, Emili, los últimos minutos y te voy a decir cuántos. 6, 7, te sobran, Venga. ¿eh? Oh, Reunión entre Sánchez y Aragonés. No sí. sabemos mucho de ella, ¿no? No se ha contado mucho, me decías tú. Yo, desde luego, no lo he visto, del contenido, de lo que se ha hablado, de lo que no. ¿Tú qué crees que ha pasado ahí? Bueno, yo creo que ha sido una primera toma de contacto, eh, y el 29 en Madrid, y creo que no es malo que no se sepa, ¿eh? Eh, la, la, bueno, la experiencia nos ha demostrado que en temas como estos, más temas como estos, pero también en temas de otra índole política, acordaros, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que me viene ahora, la diferencia entre el primer intento de formación de gobierno de Sánchez con, Iglesias, con Iglesias retransmitiendo, pues se fue al y, carajo. Sí, y la segunda, sí, sin retransmisiones. sí, 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 sí. Hay un dicho por Eh, ahí que dice también que a falta de noticias, buena noticia. Claro, yo pienso, bueno, a ver, han vuelto a quedar, lo cual no Sí, está sí, mal, sí. ¿eh? Es decir, no sé si esa era una fórmula de cortesía, como decía López del Hierro, que él sabe mucho de eso, pero han vuelto a quedar para el 13 de septiembre, si no me equivoco, esta vez en Barcelona, y no se sabe nada más, ¿eh? Sí, en cambio, y eso yo creo que cuando uno hace el seguimiento de determinar, eso no significa nada, ¿eh? No voy a sacar ahora la bola y tal, pero cuando uno hace el seguimiento de negociaciones de este tipo u otras, incluso más duras que estas, como las que se pudieron hacer en Irlanda en su momento, en Sudáfrica, etcétera, en general casi siempre han funcionado de la misma manera, es decir, Mm. poca información y mucha puesta en escena de reafirmación de planteamientos, ¿eh? Mm. Es Eso decir, quiere decir reafirmación de planteamientos. bueno, reafirmación de planteamientos sería lo que han hecho o lo que sí, ayer hicieron, al día siguiente hicieron tanto
Aragonés por un lado como Sánchez por el otro, ¿no? Es decir, Sánchez se fue al Parlamento, al Congreso de los Diputados, a explicar, bueno, a seguir defendiendo el tema de los indultos y ante las presiones, etcétera, aparte de explicarlo poniendo el acento en aquellas partes punitivas de los indultos o que podrían ser punitivas de los indultos, ¿no? Como si no se comportan, si vuelven a tener problemas de esta índole entre los próximos 3 y 6 años se les acumularía la pena, bueno, todo este tipo de cosas que interesan para, yo creo que no para contentar a nadie en el Parlamento, ¿no? En el Congreso, sino sabiendo que eso lo estaba viendo bastante gente y que ante la gente a la cual solo le ha llegado el discurso de mira, ya salen de la cárcel, pues explicarles algún otro tipo de cosas. Pero sí quizás más contundente cuando dijo pues, que el PSOE no avalaría un referéndum de autodeterminación. Y sobre todo que no avalaría un referéndum de autodeterminación hecho en Cataluña y liquidado en Cataluña. Y llegó a decir, planteó de una manera bastante clara, pues que lo que permite en estos momentos la Constitución sería que por 3/5 partes del Congreso se aprobara el hacer una consulta en Cataluña que luego debía ser refrendada en referéndum por el conjunto de los ciudadanos del Estado. Es decir, que de alguna manera sacó, digamos, la posibilidad más dura, ¿no? Frente a esa, evidentemente, ha habido gente en ese mismo debate, hubo gente, por ejemplo, de Unidas Podemos, de Cataluña, o de Esquerra Republicana, que le dijeron, bueno, existen otras fórmulas y lo sabemos que existen otras fórmulas, ¿no? Pero él se decantó en ese momento por ir hacia la fórmula pues, que hoy en día diríamos que es imposible, ¿no? El que ahora mismo, en la correlación de fuerzas actual, se llegue a esos 3/5 y se tenga que hacer todo ese proceso. Es decir, primero lo de Cataluña no se le llamaría referéndum, sino se le llamaría consulta. Si saliera positiva, entonces consultarían a toda la población en edad de votar del Estado español, etcétera. Bueno, Vale. una cosa inverosímil, ¿no? Mientras que eso es lo que dice Sánchez, pues Aragonés ha salido con una idea de estas, que es que entre julio y agosto se creará o se formará un llamado Acuerdo Nacional por la Amnistía y la Autodeterminación, en la cual estarán, por supuesto, los partidos independentistas, pero también entidades sociales, otras instituciones y personalidades del mundo. Y que evidentemente él quiere tener eso para cuando se vean en septiembre. Es decir, que digamos todo el mundo está haciendo lo típico en una negociación, es decir, los que tenemos experiencias de negociación, negociaciones sindicales y tal, pues lo que hacemos es cargarnos de razones no únicamente dialécticas antes de acudir a la negociación, ¿no? Por un lado y por el otro, y por tanto, pero yo creo que eso es, ya digo, sin sacar la bola, yo creo que eso es lo lógico, eso es lo normal y es mucho mejor que estuviera pasando cualquier otra cosa. He leído también, lo que pasa es que lo he leído únicamente en un medio y no sé de dónde puede partir esa idea de que ellos se han dado un periodo de 2 años. 2 años. A mí me parece una barbaridad, solo lo he leído en un medio. Me parece, en primer lugar, que si no ha salido nada, es difícil que salga esa fecha o esa temporalización, ¿no? Pero bueno, quiero decir, ¿qué es lo que tenemos en estos momentos a lo que nos atenemos? Y lo importante es que, bueno, pues que las cosas se hagan con una cierta normalidad. Evidentemente, no ayuda para nada, pues como sabéis, la decisión del Tribunal de Cuentas de embargar las economías de toda una serie de personas que en ese momento estaban. Hay que recordarle a la gente, sí, y acabo con esto, que el Tribunal de Cuentas no es un tribunal formado por magistrados, y que el Tribunal de Cuentas en estos momentos tiene mayoría del PP, mayoría de gente nombrada por el PP, porque es una de las cosas que no han querido renovar.
Y volvemos a tener instituciones haciendo política donde no debería haberlas o donde no deberían intervenir y deberían dejar que se hiciera la política que se tiene que hacer, al menos que quieran otra cosa. Que Lo que diga el evidentemente, Tribunal de Cuentas, por lo que has dicho antes, que no está compuesto por jueces, es que lo que diga es recurrible ya de exacto. primeras en el juzgado, es decir, Sí, lo que pasa que tribunal. evidentemente no solamente han decidido eso, sino que además quieren ejecutarlo en 15 días, con lo cual, bueno, estamos ante esa. Mientras que las dos partes, digamos, que negocian están también con sus estrategias y sus tácticas, aquí tenemos por fuera una gente que quiere bombardear absolutamente esto, que también está jugando, y solo se puede entender en ese campo, ¿no? En estas dimensiones, vamos. Muy bien, Emily, pues vamos a terminar, ¿te parece? Me parece muy bien. Pues así lo dejamos, nos volvemos a oír la semana que viene si no pasa nada. Ya Ujú. estaremos en periodo totalmente estival y empezaremos a arreglarnos a ver cómo lo vamos haciendo. ¿De acuerdo? Muy bien, perfecto. Pues hasta entonces, que haya salud, que vaya bien. Pues mucha salud a todas y a todos. Un abrazo. Bien, Emily, de la radio ya nos hemos ido y de aquí nos vamos Vale. también. O sea que ha sonado bien Sí, y ha mm, funcionado. mejor que el otro, Al final voy a tener que utilizar el mini este. tú verás. Yo lo dejo a tu decisión cuando lo veas y lo oigas. Vale. El asunto es, no, se oye bien ese micro, Ujú. se ve bien, Sí, sí. no hay ningún ruido. ¿Qué más queremos? Pues, sí, sí. El otro es un portaaviones. Es el problema de los all-in-one, estos de todo en uno, que claro, como Lo tienen tienen todo todo junto. el mecanismo, pues sí. Pero bueno, ahora está en reparación, vamos a ver si vuelve o no vuelve y a ver qué hacemos. Vale, paro la grabación, De acuerdo, pero pues no venga, te vayas, ¿eh? no.